Las guerras son complejas e indescifrables. Se definen por detalles y decisiones concretas que pueden virar el rumbo de un día para otro. Muchos especialistas militares intentan anticipar los resultados de los conflictos basándose en la cantidad de armas que ambos bandos tienen, pero la mayoría de las veces fallan en sus predicciones. ¿Pero por qué? Porque las guerras no siguen un guión y son más complejas de lo que puedes creer. Casi todos anticipaban que de invadir Ucrania, Rusia aplastaría a su rival fácilmente, en cuestión de 3 o 4 días. Esto debido a su clara superioridad militar. Sin embargo, más de 3 meses después del comienzo de la invasión, la guerra que mantiene al mundo en vilo continúa en feroces y sangrientas batallas. Si bien es imposible saber qué va a pasar, sí se puede analizar la información y los hechos para llegar a distintos desenlaces posibles, a suposiciones bastante razonables. El día de hoy eso mismo haremos. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer 10 formas en las que puede terminar el conflicto Rusia-Ucrania. Escenario número 10, Afganistán 2.0. El primer desenlace posible viaja en el tiempo y trae de nuevo una herida profunda en la historia rusa y soviética. ¿Cómo fue la invasión a Afganistán en 1979 y la cual duró más de 10 años? Algo así como el Vietnam de la Unión Soviética. En este conflicto Rusia entraba con la expectativa de una avasallante victoria, pero se encontró con una defensa férrea y resistente por parte de las fuerzas afganas, una situación no tan distinta a la actual. Esta invasión a Afganistán terminó con la retirada soviética, que sufrió además unas 15,000 bajas en sus fuerzas. La derrota fue un golpe muy duro para la credibilidad del régimen, hasta el punto de ser enumerada como una de las causas principales de la posterior caída de la Unión Soviética. En este caso, la historia podría ser similar si Ucrania logra sostener sus defensas de la forma en la que lo viene haciendo. Indudablemente, en este escenario, la constante ayuda y reabastecimiento de la OTAN ayudarán a mantener firme a Ucrania, mientras los bloqueos económicos irán golpeando cada vez más a la economía rusa y la imagen pública de Putin descenderá debido en consecuencia. Si Rusia efectivamente se retira como ocurrió en Afganistán en 1979, es difícil imaginar que Putin siga en el poder durante más tiempo. Mientras este desenlace sería una victoria para Ucrania, el costo de la misma sería muy alto, ya que miles de vidas se perderían, las principales ciudades quedarían aún más destruidas y su economía sería difícil de recuperar después de semejante conflicto. Sabemos que la historia tiene tendencia a repetirse, por lo que este escenario no solo es posible, sino que probable. Escenario número 9. La destrucción de Ucrania. De alargarse el conflicto durante muchos más meses, ni hablar años, Ucrania ciertamente pagaría un precio altísimo. Rusia puede apuntar a esto y esta vez no retirarse como hizo en Afganistán, sino sostener una guerra extremadamente larga para desgastar y destruir lentamente a su enemigo. Si Ucrania llega a este punto y gran parte de la sociedad es evacuada en consecuencia, el interés de la OTAN por defenderla cada vez será menor, dado que surgirán nuevos y más urgentes conflictos. De esa forma, el país comandado por Zelensky también perdería interés gradualmente para Rusia, ya que la amenaza de la cercana presencia de la OTAN y de Estados Unidos en el este de Europa será menor. Por supuesto, este plan también sería muy caro para Rusia, ya que perdería más hombres y equipamiento militar, la economía seguiría cayendo y el descontento social aumentando. A pesar de una eventual victoria en el conflicto, este tendría un precio muy alto y un valor muy bajo. Al mismo tiempo, el comportamiento de Rusia y la pulverización de un país entero del tamaño de Ucrania no es algo que Occidente olvidaría tan fácilmente, por lo que es probable que las restricciones comerciales y diplomáticas con el gobierno ruso sean reforzadas, dejando a Rusia totalmente aislado del resto del mundo. Este escenario es poco probable, dado que Putin difícilmente decida ir por este camino, entendiendo que esa guerra es una que, a la larga, no valdrá la pena ganar. Escenario número 8. Victoria militar de Rusia. Claramente el desenlace anterior no favorecería a ningún país, pero ¿qué ocurriría si de alguna manera Rusia logra ganar la guerra en menos tiempo? De esa forma ya no sería una victoria negativa, sino una valiosa que engrandecería aún más la figura de Vladimir Putin para sus seguidores, venciendo Ucrania, a la OTAN y principalmente Estados Unidos. Desde ya, este sería un gran escenario para Rusia, pero para tener oportunidad de lograrlo debe arriesgar, y mucho. Actualmente, y debido a que esperaban una fácil victoria, las fuerzas rusas están llevando adelante una operación especial más que una guerra. Esto le evita reclutar civiles y movilizar reservas para agrandar su ejército. Por el contrario, Ucrania vive la invasión como una guerra a gran escala, utilizando civiles, voluntarios extranjeros y todo en su poder para repeler al invasor. Escenario número 7. La guerra nunca termina. Antes que nada, escucha.
esto no es tan bizarro como suena. Ya de por sí esta invasión es parte de una guerra civil que existe en Ucrania desde 2014. Las guerras civiles tienden a durar mucho más tiempo que las internacionales, ya que en la mayoría de los casos es muy difícil que una facción logre efectivamente superar a la otra de forma definitiva. Por ejemplo, la guerra civil de Siria ya lleva 11 años y no parece pronta a terminar, y en Colombia llevan una guerra de más de 70 años con las guerrillas, y tampoco se le ve un cercano fin. Si Putin no decide declarar la guerra oficialmente, el conflicto puede mantenerse durante años, con Rusia dedicando solo una parte de su poder y la OTAN sosteniendo la defensa ucraniana. Incluso si las fuerzas rusas logran asediar o controlar ciudades fundamentales, es posible que las tropas no sean las suficientes para cubrir efectivamente un país tan extenso, dejando constantes posibilidades de contraataques. Putin podría optar por asegurar los territorios ya conseguidos y protegerlos, de forma que pasen meses sin agresiones entre bandos, pero con el constante temor de un ataque o una avanzada enemiga que tarde o temprano ocurriría. Este escenario no solo llevaría un desgaste enorme de ambas fuerzas, sino que causaría más pérdidas materiales y humanas. Seguramente el país que más soporte será el que se haga con la victoria, pero aunque no logre ganar, la victoria sin dudas tendrá un sabor amargo y probablemente lejos esté de ser definitivo. Escenario número 6. Volodymyr Zelensky es asesinado. Esto era, en parte, lo que Vladimir Putin deseaba en el comienzo de la invasión. Si Rusia lograba eliminar al presidente ucraniano, le sería más fácil imponer un gobierno títere que defienda los intereses rusos y no sea tan cercano a la OTAN, más similar a la figura del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych. No obstante, a pesar de que Volodymyr Zelensky se negó a huir de Ucrania, las fuerzas rusas no lograron acabar con él. Incluso hay reportes no confirmados que grupos especializados de agentes rusos intentaron asaltar el complejo presidencial en Kiev para eliminarlo durante el principio de la invasión, aunque no tuvieron éxito. Con el aumento de la popularidad mundial de Zelensky, es presumible que ahora su deceso lo vuelva un mártir y que imponer un gobierno aliado después de asesinar a una figura tan querida sea aún más improbable. Eliminar, secuestrar o arrestar al presidente ucraniano también podría ser contraproducente para Rusia, ya que podría causar la suficiente presión mundial para que la Casa Blanca no tenga más opción que intervenir en el conflicto. Si bien claramente sería una decisión demasiado arriesgada para Putin, también podría lograr desestabilizar a su oponente, dejarlo sin su cabeza y con una falta de liderazgo que en una guerra puede resultar fatal. Escenario número 5. El despido de Vladimir Putin. Bueno, esta verdaderamente es una opción poco probable, pero por supuesto no imposible. Es indudable que actualmente Vladimir Putin se encuentra en una situación al menos incómoda. Su invasión a Ucrania está resultando mucho más costosa en todo sentido de lo esperado. Su posición es difícil. Llegar a un acuerdo que no sea extremadamente favorable se considera una derrota y su reputación sufrirá. Pero cada día que la guerra continúa se debilita más y puede traerle consecuencias aún mayores a la larga. Su imagen como presidente rápidamente descendería en Rusia, generando protestas populares e incluso que miembros de la élite militar, política y económica rusa empiecen a planear situaciones de golpe de estado o le quiten su apoyo. Si cierta parte de Rusia considera que lo mejor es retroceder y retirarse de Ucrania, Putin sería el chivo expiatorio que pagaría el precio de la invasión. Si bien esto es difícil de imaginar dada la importante figura política que representa Vladimir Putin, un fracaso de estas dimensiones puede costarle el puesto a cualquiera. Escenario número 4. Plebiscito sobre la guerra en Rusia. Esta también es una opción poco probable, pero puede llegar a ocurrir. Parece difícil que una potencia mundial realice un plebiscito en un asunto tan popular y determinante. Un plebiscito es un mecanismo democrático para que los ciudadanos voten a favor o en contra de un asunto en particular. Esta podría ser una manera elegante del gobierno ruso, ya sea con o sin Putin, de salir de una guerra que resultó traer por ahora más penas que glorias. Al mismo tiempo reducirá el descontento del pueblo ruso e incluso calmaría las aguas si se llega a la instancia de que hay grandes protestas o levantamientos civiles. Sin duda se trataría de una medida desesperada de Rusia y probablemente sea para secundar una decisión ya tomada por el gobierno. Es decir, este movimiento difícilmente tenga un impacto real en el desenlace de la guerra. Pero no hay chance alguna de que Putin o su sucesor tome esta decisión si no está seguro de que el resultado será el deseado, ya sea para justificar retirarse o continuar con la guerra. Por otro lado, si llega a ocurrir este plebiscito, será difícil confiar en los resultados oficiales, dado que es muy difícil conseguir una transparencia total y toda la votación puede resultar una estrategia para callar las críticas de determinados sectores sociales y de los medios de comunicación extranjeros. Escenario número 3. Solución diplomática. Esta es una de las posibilidades más reales y positivas para el conflicto.
Sin duda es posible, dado que ya ha habido conversaciones en busca de una solución pacífica a la invasión en la frontera de Bielorrusia. Al menos en apariencia, ambas partes están dispuestas a sentarse a discutir. Sin embargo, llegar a un acuerdo será más que difícil. Conforme pasan las semanas, Putin necesita de un acuerdo muy favorable para justificar su acción militar y que no se sienta como una derrota o una humillación. Por el otro lado, el gobierno ucraniano puede considerarse con una mejor posición de negociación en la actualidad. En un principio, Ucrania estaba en una situación más desesperante y de incertidumbre, pero ahora se encuentra más asentado en la guerra y Rusia es quien debe pensar y ejecutar su próximo movimiento. El acuerdo que parece más probable en este momento es uno donde Ucrania acepte ceder soberanía de Crimea y de parte de la región de Donbass, mientras Rusia reconoce la independencia ucraniana en el resto del país y su derecho de forjar lazos con Europa y Estados Unidos. Este parece ser el único escenario donde el conflicto tenga una resolución positiva, o al menos no tan negativa para ambos lados, y esto evitaría más pérdidas humanas. Escenario número 2. Guerra nuclear. Si la opción anterior era la más positiva, indudablemente esta es la más negativa. De llegar a este punto, las consecuencias pueden llegar a ser enormes y sin precedentes en la historia de la humanidad. Si Rusia comienza una campaña nuclear, los chances de que sea respondido por Estados Unidos u otro país de la OTAN son muy altas, dando lugar a una guerra nuclear a gran escala. Pero tranquilos, afortunadamente no solo es la peor opción, sino que también es la más improbable en toda esta lista. Rusia sabe que llegar a este punto no sería una estrategia de guerra sustentable, sino sería básicamente una autodestrucción. Aunque está acorralado, Putin entiende que activar ese botón rojo es condenar a su familia, allegados y al pueblo ruso en sí. Si bien su gobierno ha esgrimado la amenaza nuclear, claramente ha sido para generar miedo, respeto y hasta una mejor posición de negociación a futuro. Las chances reales de que se lleve a cabo teniendo en cuenta la tecnología nuclear de Estados Unidos y sus aliados son más que mínimas. Escenario número 1. Tercera Guerra Mundial. Desde que empezó el conflicto, los medios mundiales comenzaron a especular con una posible tercera guerra mundial que se daría si la OTAN y Estados Unidos intervienen directamente en la contienda. Esto desde ya sería menos catastrófico que un intercambio nuclear, pero ciertamente es más posible. Sin dudas, el conflicto actual es el desafío militar más grande y tensional que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que los países son muy cautelosos con sus movimientos. Estados Unidos y sus aliados han brindado armas y equipamiento a las fuerzas ucranianas, pero siempre teniendo en cuenta que no puedan causar una declaración de guerra de parte de Rusia. De la misma forma, Putin es muy cuidadoso por evitar este escenario. Un posible ataque erróneo o impulsivo sobre territorio de alguna nación perteneciente a la OTAN, como Polonia, Rumania o alguno de los países bálticos, resultaría en una declaración de guerra de toda la organización, ya que, como dicta el artículo 5 de la alianza militar, una agresión contra un miembro del acuerdo es respondida por todos los miembros. Este conflicto podría crecer más con otros países como China o Corea del Norte uniéndose a Rusia, llegando a una escala verdaderamente mundial. Sin embargo, las posibilidades de que se llegue a la tercera guerra mundial son bajas, ya que ningún involucrado quiere eso. Tanto Rusia como Estados Unidos harán lo posible para evitarlo, dado que sería una guerra más catastrófica, grande y letal que la Segunda Guerra Mundial. Eso ha sido todo, déjame saber en los comentarios tu opinión sobre qué escenario de esta lista puede ser el más probable. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.